es un sínodo? Tiene que ver con la unión. Sí, sin duda expresa la unión, pero ¿qué es un sínodo? Como una convocatoria donde se discuten los temas que apremian a la unidad católica particular de una diócesis. Ajá. Donde están reunidos laicos y... Esos son, por decirlo así, una descripción. Están reunidos laicos, sacerdotes, el obispo. Es una expresión de unidad, es una asamblea convocada. Pero fíjense, yo quiero que ustedes se den cuenta de algo importante. El obispo en una diócesis es, por decirlo así, es quien legisla, es el juez y es, por decirlo así, quien ejecuta. ¿Por qué? Porque el obispo es aquel que tiene la responsabilidad, por eso es vicario de Jesucristo, como lo es el Papa de la Iglesia Universal. Cada obispo es vicario de Jesucristo para su diócesis y por lo tanto tiene una responsabilidad con su diócesis de gobernarla, de, por decirlo así, cuidarla y de ser sobre todo aquel que a través de la acción litúrgica haga que los hombres se acerquen, experimenten, se identifiquen con Cristo. ¿Cómo él hace esto? Pues legislando, tomando decisiones y cumpliendo una responsabilidad de gobierno. Porque ese es el modo. Uno tiene que ser juez para tomar decisiones. Uno tiene que legislar en el sentido que uno da leyes, normas, indicaciones generales o particulares. Y uno tiene que ejecutar, uno tiene que gobernar. Porque su función es la función que nosotros sabemos del buen pastor. Y por lo tanto, el obispo es sacerdote, profeta y rey. En el sentido bíblico de la expresión. Sacerdote, rey, servidor. Profeta, aquel que nos expresa la voluntad de Dios. Y sacerdote, aquel que nos une con Dios. Por lo tanto, podríamos pensar servidor, podríamos pensar palabra, que es anunciar, palabra divina, y podríamos pensar cuando pensamos Mediador. en sacerdote, que es Mediador. unirnos con Dios. ¿Cómo? Mediador. Mediador, podemos poner la palabra mediador, pero sobre todo acción divina. ¿Por qué? Porque se anuncia, como decía mamá Mayra, anunciar, realizar, ayudar para que estas realidades se... ¿Y cómo el obispo las realiza? Pues claro, legisla, juez ejecutivo. Claro, en nuestra experiencia democrática, ustedes lo ven, estas funciones están divididas en cuerpos distintos. Hay una legislatura, hay una judicatura y hay un ejecutivo. Cada uno en nuestros sistemas de gobierno tienen divididas las funciones. Precisamente porque la idea es que mientras más dividida, se evita lo que se llama el abuso. Se evita lo que se llama la dictadura. Esa es la razón. Porque, por ejemplo, entonces, ¿ah? en la iglesia eso no está dividido. ahora vamos allí. No hay democracia. Ahora, evidentemente, en nuestro sistema, la idea de la división no es que es menos democrático si estuviera en una persona. La idea de la división es para evitar el abuso. Es para que lo que se llama el checks and balance.
¿verdad? Y la división entre una estructura federal y una estructura legislativa, centralizada, federal, y entre lo que nosotros llamamos entre los municipios y el Estado. Porque la idea es que mientras más división hay, más eficaz es y más se evita el abuso, para que cada uno cumpla. ¿Qué pasa en la iglesia? En la iglesia estas tres funciones, que tienen su origen teológico aquí, no están divididas. Hay un legislativo, hay un juez y hay un ejecutivo. El obispo puede delegar lo que se llama su función ejecutiva, porque tiene vicarios que le ayudan a gobernar la diócesis, porque tiene al párroco que lo representa en cada comunidad. Esa función ejecutiva, que es amplia, porque evidentemente gobernar, realizar, no es simplemente, ustedes se dan cuenta, es también tomar decisiones, es también emitir juicios, etc. Esa función la puede delegar. La función de juez también la puede delegar, y de hecho la delega. Tiene un vicario que se llama vicario judicial, que tiene la responsabilidad de, en nombre del obispo, juzgar las causas. ¿Qué causas? Por ejemplo, la nulidad de los matrimonios, la conducta impropia de los sacerdotes, porque son tribunales propios que juzgan sobre, por ejemplo, la expulsión del estado clerical de un sacerdote, como fruto de un proceso canónico que preside un juez a nombre del obispo. Él delega. Fíjense si esa delegación es tan importante que nuestro sistema judicial reconoce las decisiones que tienen que ver lo que se llama la excepción ministerial. Significa que si una iglesia vota a un miembro, no puede ir a un tribunal civil diciendo, me votaron, reinstálame. Ahora mismo está viendo un caso que salió el martes pasado del Tribunal Supremo de Estados Unidos, donde una mujer que es ministra en una escuela, o sea, porque tienen una división entre maestras que son ministras y maestras laicas. Ministra es que tú recibes una vocación de la comunidad para servir a esa escuela. Y ella era con esa de... La escuela decidió votarla. Independientemente de las razones, la decidió votar. Ella fue al gobierno, a Michigan, que es donde ella estaba, y le pidió, como el Departamento del Trabajo, me han votado porque están prejuiciados contra mí, porque yo los denuncié, porque me querían votar por motivos de enfermedad. El Estado falló a favor de la mujer, el Tribunal Supremo del Estado también. Cuando fue al Tribunal Supremo le dijo, no, esa es una decisión única de las iglesias. Nosotros, entonces el Tribunal del Estado decía, sí, pero si ellos quieren decir que la votan porque es ministro, tienen que dar las razones para ver si las razones son religiosas, ¿no? La decisión es única de las iglesias. Nosotros no nos metemos en los procesos ni nos metemos en las razones. ¿Pero quién le escoge a ella? ¿La iglesia o la escuela? Es que recuerda, la escuela es una escuela parroquial. Okay. Una escuela religiosa luterana. Ok, entonces, esta lo puede delegar. Esta función de legislar es indelegable. El obispo no puede delegar en nadie que tome una decisión legislativa. Y el obispo solo puede legislar aquello que el legislador supremo, que es el Papa, no haya legislado para la Iglesia Universal. Por ejemplo, el obispo puede determinar, legislando, yo legislo que las casas parroquiales tienen que estar a 5 millas del templo. Podría legislarlo como parte de su función. ¿Por qué? Claro, tiene que ser algo racional, porque él entiende que los párrocos deben estar cerca de donde se celebra el culto y las personas deben tener accesibilidad a él. Pero él no puede legislar, por ejemplo, en decir, yo legislo de que el matrimonio de ahora en adelante, las mujeres rubias no se pueden casar. ¿Por qué? Porque las determinaciones sobre la validez, por ejemplo, del matrimonio que se legisla, sobre lo que se llaman los impedimentos de alimente, no lo puede hacer un obispo, sino que solo la Iglesia Universal. Si él hace eso, sería nulo. Pero él puede legislar. Por lo tanto, él toma decisiones que tienen un carácter vinculante para toda la Iglesia. Son de carácter doctrinal y no puede... no tiene que ser doctrinal. Puede ser carácter, por ejemplo, qué sé yo, que
De ahora en adelante los carmelitas en la diócesis van a vestir de color rosa. No puede legislar eso porque esa es una determinación que no le compete a la orden. ¿Entiendes? Pero sí puede determinar, por ejemplo, que los sacerdotes en mi diócesis, cuando estén vestidos, pues tienen que vestir vestimenta clerical. Esas cosas sí. No puede decir, no tienen que vestir vestimenta clerical y ahora van a vestir con una corbata. Porque el legislador supremo ha dicho de que los clérigos tienen que vestir con una vestimenta que los distinga de los laicos. ¿Cuál es? No dice. Pero una corbata no me va a distinguir de un laico. Debe ser una vestimenta que sea propia. ¿Qué? ¿Entiendes? Entonces, esto no lo puede delegar. Las conferencias episcopales, que son esas, se reúnen los obispos, el legislador supremo le dice, tú puedes legislar algunas cosas, pero todas las que tú legisles tienen que tener mi reconocimiento. Porque los únicos que pueden legislar en la iglesia es el Papa y los obispos. Cada obispo en su diócesis. Pero el legislador supremo, que es el más que manda y que solo se debe a Dios, toma la determinación de yo voy a legislar por esto. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque hay una sola excepción, el sínodo. Es la única excepción en la cual el obispo se reúne con los sacerdotes, con los laicos y con los religiosos, o sea, toda la iglesia arquidiocesana. Vamos a revisar cómo está la marcha de nuestra iglesia para nosotros legislar a favor, para que nosotros seamos cada vez más fieles al patrimonio que hemos recibido. Vaticano II, las decisiones de Aparecida, que son los obispos de aquí, las decisiones de la Iglesia Universal, que a lo mejor nosotros tenemos que hacer una revisión, un análisis, una especie como de concilio vaticano en chiquito, en la que nosotros estamos en discernimiento. Vamos a ver cómo está la liturgia, cómo está la familia, cómo está la predicación, cómo está el clero. Vamos a discernir cómo está la liturgia en la iglesia, cómo se están comportando, cómo está la realidad social. ¿Estamos respondiendo a esos retos? Entonces, ¿cuál es la idea? Ayudar al obispo en su responsabilidad de gobernar, legislar y juzgar a su diócesis. Por lo tanto, es un modo, es un órgano particular a través del cual el obispo se abre como un abanico para vivir lo que se llama la experiencia de la comunión. ¿Por qué? Porque en una iglesia, ustedes muy bien dijeron, pero esto no se presta a arbitrariedad. ¿Y dónde están los avances que la democracia nos ha ido enseñando a lo largo de los siglos? ¿Dónde están los avances democráticos de nuestros países? Porque claro, las democracias han aportado algo a la experiencia humana. Y es la idea de que todos podemos aportar y todos nos tenemos que sentir responsables. Esa es la experiencia democrática. Todos podemos aportar y todos nos tenemos que sentir responsables. La iglesia no es ajena a esos movimientos. Pero claro, ella en su estructura, ella recibe una estructura dada por Jesucristo. Jesucristo determinó, esta es la estructura que yo quiero, la estructura jerárquica. Y por lo tanto, esa estructura, sin cambiar lo que Jesucristo determinó, puede ser ejercida de un modo distinto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el papado, que es el servicio de Pedro a la Iglesia Universal. Los primeros 1000 siglos no era una función, ejercía su ministerio petrino, se llama, no le ejercía de una manera centralizada, sino la experiencia de la comunión. Es decir, cada obispo vivía una autonomía mucho más amplia, porque se entendía en esos primeros 1000 siglos, en esos primeros, ¿verdad?, 10 siglos después de la venida hasta el año 1000, la iglesia entendió, cada uno en su diócesis, y el Papa daba intervenciones importantes en aquel órgano tan importante como eran los concilios ecuménicos y los concilios regionales. ¿Cómo ejercía su función? Confirmaba. Nunca el Papa asiste a los concilios. Siempre enviaba desde el inicio, desde el primer concilio de Nicea en el siglo IV, enviaba un representante. Y todas las decisiones que se tomaban, que eran decisiones doctrinales, por ejemplo,
que Jesucristo no es meramente hombre o criatura, sino que es Dios hecho carne, o que el Espíritu Santo no es una fuerza, sino es Dios. Es decir, buscando en lo que hemos recibido ante estos que dicen que lo niegan, nosotros respondemos dando testimonio de la verdad que nosotros recibimos. No solamente eran cuestiones doctrinales, eran cuestiones disciplinares, por ejemplo. Y no solamente eran lo que se llaman los concilios universales, que eran 7. También había lo que se llaman los concilios regionales, como el concilio de Elvira, donde se determinó, por un concilio regional español, se dijo que los sacerdotes desde ese momento en adelante iban a vivir en celibato. Porque dicen ellos, ¿verdad? En el concilio de Elvira, es una tradición que hemos recibido de nuestros mayores. Por lo tanto, los primeros 1000 siglos era la idea de la comunión y el consenso. Porque claro, cuando tú tienes la autoridad, y eso lo saben los papás, uno puede tomar una determinación. Aquí yo tomo la determinación porque yo soy papá, ¿verdad? Los nenes empiezan a preguntar, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y al final uno dice, porque soy papá, porque aquí mando yo. Ese es el modo no democrático. Lo mejor es el consenso. ¿Consenso qué? Persuadir, dialogar, hacer entender. Por lo tanto, es consenso y comunión. Sentirme yo actor y sentirme que yo ejecuto. Entonces, como parte de, después de los primeros 10 siglos, comenzó un proceso en la que ustedes lo estamos viviendo, que se llama la estructura centralizada. La Iglesia entendió que con los cambios históricos era importante que la autoridad suprema ejerciese su ministerio de una manera concentrada. Por muchas razones. Porque los estados intervenían indebidamente, hubo toda una disputa de lo que se llamaba la disputa de quiénes nombraban los obispos. Entonces, claro, eso iba en detrimento de la Iglesia. ¿Por qué? Porque el mundo comenzó a ser mucho más globalizado. Y por lo tanto, la diversidad, que por motivos incluso prácticos, había unas distancias, etcétera, comenzó a cambiarse y como todo tiene cosas buenas y cosas malas. Por lo tanto, la centralización y el poder del Papa comenzó a entenderse, debía ser un poder de naturaleza política. ¿Por qué? Porque entendía que el ser gobernante de un Estado le daba la independencia del poder temporal para poder ejercer su ministerio. La razón del Vaticano es una razón de naturaleza práctica y naturaleza teológica. Es que si por ejemplo, si yo fuese el Papa, imagínense, yo me debo a la autoridad del Estado, desde pagar contribuciones, hasta que me pueden perseguir criminalmente, hasta me dicen, tú no puedes ir aquí si no tienes el pasaporte. O sea, ustedes se dan cuenta que el Vaticano es una realidad que garantiza la libertad del Papa en el ejercicio de su ministerio universal. Por lo tanto, después de los 1000 años, se entendió, tenemos que ejercer el ministerio de un modo distinto por la realidad histórica que nos estamos enfrentando. Por lo tanto, el legislador supremo ha entendido, porque los sínodos siempre han existido, pero entendió, antes se reducía a una intervención sacerdotal, porque la participación del laico era más bien una participación pasiva. Yo no digo que aquello es peor o mejor, pero yo quiero que ustedes vean la realidad histórica. El laico no se sentía que podía dar una aportación, había condicionamientos históricos. Mucha gente no sabe leer ni escribir, mucha gente vivía a unas distancias tremendas. ¿Cómo podían aportar a la buena marcha de la iglesia si ellos mismos estaban luchando 12 horas para sacar adelante la familia, de sol a sol, por decirlo así? Había unos motivos prácticos. Claro, vivimos una experiencia de siglos donde estas realidades cada vez más se entienden que no pueden ser ejercidas arbitrariamente. Tienes que escuchar y tienes que buscar consenso. Porque esta no es la historia actual donde las decisiones se toman dando cantazos. Yo soy el sacerdote, aquí me impongo. Yo soy el obispo, aquí me impongo. Evidentemente hay momentos donde tú tienes que ejercer la autoridad. Pero la idea es comunión y consenso. Por lo tanto, esta función legislativa, a través del sínodo, nos dice el Código de Derecho Canónico, dice esto en uno de sus canos. Dice:
el sínodo diocesano es una asamblea de sacerdotes y de otros fieles escogidos de una iglesia particular que prestan su ayuda al obispo de la diócesis para bien de toda la comunidad diocesana a tenor de los cánones que siguen. ¿Ya se dan cuenta? Tiene esa función. Por eso, las decisiones del sínodo no son automáticamente hechas. Porque si es darle el consejo al obispo, el obispo tiene que discernir lo que la asamblea le propone. En el caso de San Juan, el obispo tomó la determinación que todo lo que se hizo en el sínodo iba a ser ejecutado. ¿Lo entendió? Como legislador supremo de una diócesis. Carlos, perdóname, puede ser el número de 460. 460. Canon 460. Ok, gracias. Que habla de los sínodos. Eso es un canon completo. Claro. Y hay una instrucción en la congregación de obispos, eso es una instrucción donde se dice específicamente cómo deben ser hechos los sínodos. Da más indicaciones que el Código de Derecho Canónico. Entonces el obispo tomó esa determinación, que después de esa asamblea, que tiene que tener una preparación previa, que la tuvo, y después de esa asamblea en la cual se discutieron distintos temas, ¿verdad? El padre Monseñor Mario fue uno de los padres sinodales. Casi como... y de nuestra parroquia fue una persona, que hoy no está en nuestra comunidad. Dos personas. Dos personas. Ángel y Juan Javier. Pero no le pregunten, había una tercera. Estaba Gloria Sepulveda. Gloria y el esposo. Y el esposo, que dieron todo un seguimiento al sínodo. Fíjense bien. Entonces, pregunta sobre esta parte de qué es un sínodo. Por eso la importancia de nosotros conocer, porque como parroquia tenemos que aplicar en nuestra realidad lo que el sínodo nos dice. Entonces, nosotros vamos a ver ahora rapidito, rápido, la parte de liturgia. Primero vamos a buscar dónde está la